Así que quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero compartir algo en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 11. Siempre recuerde que el mensaje de la palabra de Dios es para edificación, es para formación, es para llevarnos a entender dónde estamos parados en Cristo y también poder descubrir el propósito de Cristo para nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando del Señor, dice la Biblia: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? La Biblia dice claramente que Dios constituyó, que Dios llamó, que Dios estableció a personas a los cuales dotó de dones especiales para que puedan funcionar en el ministerio. Están los dones apostólicos, el don profético, el don del evangelista, el don del pastor y el don de maestro. ¿Para qué son estas cosas? Porque todo lo que Dios hace, y es lo que tenemos que saber y entender, aún en todas las áreas de nuestra vida, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y dice aquí en el verso 12 que el propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? Que Dios llamó a personas, que les dio autoridad con el objetivo de perfeccionar, de formar a otros creyentes, para que estos creyentes puedan formar su carácter para edificar, para trabajar en el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo no solamente crezca, para que el cuerpo de Cristo no solamente se extienda, sino que el cuerpo de Cristo también se consolide. Y esto es muy importante, porque si bien nosotros nos alegramos porque sabemos que la iglesia del Señor ha crecido en estas últimas décadas, en este último tiempo, no tenemos ninguna duda de que en este tiempo de pandemia la iglesia ha crecido. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos preparados no solo para recibir, sino estamos preparados para formar, para capacitar, establecer y edificar en el cuerpo de Cristo? Es bien importante esto, porque hay muchas personas que a veces forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y no han sido formados o quizás no se dejaron formar y por consecuencia forman parte de la iglesia, pero sus hechos, su testimonio no habla de que en verdad están ya formados, establecidos y lo suficientemente maduros para ayudar a alguien más o para simplemente testificar. Y esto es bien importante, porque dice el verso 12 que el fin de Dios es perfeccionar a los santos, que son los que Dios aparta, los que Dios llama para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que entender que cuando Cristo me llama, no solamente Él me llama para salvarme, Él no solamente me llama para bendecirme, sino que también me llama para que yo forme parte de ese cuerpo de edificación, que sea parte de ese cuerpo activo que ayude a impulsar el ministerio. Así que quiero que entiendas esta palabra. Seguramente del otro lado hay personas que hace poco tiempo llegaron a la iglesia y que están dando sus primeros pasos, pero es importante entender que Dios nos llamó para bendecirnos, salvarnos, pero también para impulsarnos y prepararnos, formarnos, para que nosotros podamos formar a otros. Es tan importante la formación, porque donde no hay formación, no hay bendición, porque donde no hay formación, muchas veces no hay orden. Y siempre recuerden lo que les enseño, que en el desorden se glorifica el diablo, mientras que en el orden se glorifica a Dios. Por consecuencia, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos al Evangelio, la mayoría de nosotros, como mi caso, que no llegué a la iglesia después de haber nacido en una cuna cristiana, no, llegué casi a los 30 años de mi vida, conocí a Dios, tuve que cambiar muchísimas cosas, pero necesité ser formado.
Necesité ser capacitado, necesité adquirir conocimiento para poder ejercer mi fe, para poder entender que ser hijo de Dios no simplemente tiene que ver con asistir, sino que también tiene que ver con obedecer y con honrar la palabra. Leíamos y hablábamos justamente el martes pasado de lo que la Biblia dice, que Dios honra a los que le honran, más aquellos que le desprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué despreciar a Dios? Despreciar a Dios es ir a Dios por las añadiduras, es ir a Dios por lo que Dios puede dar, por lo que Dios puede añadir, pero no por lo que Dios es. Y esto es lo que yo tengo que entender. Yo tengo que ir a Dios y tengo que buscar a Dios, no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es. Y cuando yo entiendo lo que Dios es y mi mente alcanza a comprender el tremendo compromiso que Él tiene conmigo, yo involucro mi vida, pongo mi vida bajo su voluntad y busco de honrarle, porque cuando yo no honro a Dios, la Biblia lo dice claramente a esto, que cuando yo no honro a Dios, en verdad lo que estoy haciendo es despreciarlo. Es decir, honrar a Dios es obedecer, honrar a Dios es tratar de madurar y honrar a Dios es descubrir el propósito para el cual fui llamado. Honrar a Dios es entender que fui extraído de mi vana manera de vivir y Dios me dio una nueva vida, Él me dio esperanza, Él me capacita, Él me forma y Él me salva para que yo pueda también formar y salvar a alguien más. Por supuesto, nosotros no somos los que salvamos, el que salva es Jesucristo, pero sí podemos ser el vínculo de las personas y su salvación, de que las personas se reencuentren y que conozcan a su Salvador Jesucristo. Entonces, ¿para qué Dios hace esto? Dice el verso 13, dice hasta que todos lleguemos, diga conmigo si está ahí del otro lado, repítalo, hasta que todos lleguemos, mire qué tremendo lo que dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tremendo es esto, dice hasta que todos lleguemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que trabajar para que nadie se quede atrás, que tenemos que trabajar para que nadie se quede debilitado, para que todos tengan el conocimiento, que tenemos que emplear las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición, la oración, el ayuno, lo que sea necesario, pero todos debemos crecer, porque el verdadero trabajo, la verdadera bendición, el corazón de Dios se alegra cuando todos llegamos a la unidad de la fe, cuando todos estamos unidos en un mismo espíritu. Y eso es lo que muchas veces nosotros vemos, y creo que usted va a coincidir conmigo en esto, que a veces nos encontramos con personas que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes, pero la forma de actuar, la forma de vivir, la forma de expresarse, muchas veces no coincide con lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia. Por consecuencia, esas personas aún no han llegado al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que debemos trabajar, y ese es trabajo del liderazgo, de formar, de corregir, de enseñar, de establecer. Es bien importante eso. Ahora mire qué tremendo, dice, ¿por qué Dios quiere formarnos? ¿Por qué Dios nos quiere perfeccionar? ¿Y por qué Dios quiere que lleguemos a la unidad? ¿Cuál es la condición en la que nosotros estábamos antes de llegar? Porque dice el verso 14, síganme por favor, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo es esto. Cuando llegamos a Dios, dice que llegamos de esta manera. Dice que llegamos como niños fluctuantes, con inocencia, sin conocimiento. Y dice que cuando estamos en ese estado, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y doctrina que no nace del seno, que no nace del corazón ni de la mente de Dios, sino que puede nacer de los mismos hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y quiero centrarme aquí un poquito porque me llamó poderosamente la atención esto, porque dice la Biblia, estábamos leyendo desde el verso 11 y el verso 12,
hasta el verso 13, donde Dios dice que Él constituyó para perfeccionar con el objetivo de llegar a la unidad de la fe. Y en el verso 14 me impacta, porque aquí también está Dios estableciendo cuál es el objetivo. Dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y cuando está hablando de niños, está hablando de mentalidad, no está hablando de estatura, está hablando de mentalidad. ¿Y cómo es un niño? Un niño es inmaduro y es fluctuante. ¿Qué significa que es fluctuante? Fluctuar significa que varía, que es de fácil convencimiento, que tiene carácter débil, quizás por consecuencia de su baja autoestima. ¿Me entiende? Cuando alguien es fluctuante, es alguien que varía mucho su manera de pensar, que es fácil de convencer. Tú dices, mira, tened cuidado con decirle esto a fulanito o a menganito, cuidado, no se lo digas ni en chiste, porque todo se lo termina creyendo. Es una persona fluctuante, es fácil de convencer. Y normalmente la persona fácil de convencer es la persona que tiene el carácter débil, tiene baja autoestima. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, esos son las personas que son presa fácil para aquellos que andan engañando, que andan seduciendo con mentiras. Porque dice, mira qué tremendo. Déjeme parafrasearlo de alguna manera, pero lo que está diciendo el verso 14 es para que ya no seamos inmaduros, fáciles de convencer, débiles de carácter, con baja autoestima, llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. ¿Alguna vez pensó lo que significa la palabra estratagema? Estoy seguro que muchos de los que están del otro lado la han leído muchas veces, pero nunca fueron a buscar su significado. Estratagema significa esto: acción hábil y engañosa para conseguir algo. Estratagema es una manipulación que nace en una mente viciada de maldad y de engaño. Qué tremendo es esto. Por eso es que en este tiempo tenemos que pararnos firmes, en este tiempo tenemos que afirmar nuestras estacas para no dejarnos engañar con vientos, con voces de doctrina diferente que nos pueden llevar a desviarnos de nuestra fe. Y hay que tener cuidado. La Biblia dice claramente que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo, ¿saben una cosa? Es muy diablo, es muy astuto. Y él anda buscando cómo devorar. ¿Y cuál es la presa? ¿Por qué la Biblia dice que el diablo es como león rugiente? ¿Por qué lo compara con un león? Porque, ¿sabes una cosa? El león devora a la presa más débil, a la que se queda detrás en la manada, a la que está distraída, a la que está desenfocada, está debilitada en su fe. Entonces, en este tiempo necesitamos activar nuestra fe y sobre todo el liderazgo debe recibir esta palabra. Cuidado, porque pueden levantarse voces de personas que tengan una doctrina que es diferente, pero esa doctrina no nace desde un fundamento bíblico, sino que es un estratagema, es una acción de engaño, es la habilidad de engañar para conseguir un objetivo, para convencerte de algo. Y quizás ese algo, por más que te lo pinten de colores, te lleva a la perdición, te lleva a la soledad, te lleva a la maldición. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. ¿Y quiénes son los que usan esta forma y esta acción hábil y engañosa para conseguir estas cosas? ¿Quiénes hacen estratagemas? Dice que son aquellos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo es esto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre enseño esto. Tengan cuidados, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sea presa fácil, no escuche a cualquiera. Asegúrese de que la persona a la que usted va a escuchar tenga buen testimonio. Y dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad del amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es impactante esto, porque Dios nos está hablando en esta noche. Dios hablaba a mi corazón y es lo que trato de traducirles en este mensaje, de que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que andar fluctuando por ahí, porque la persona que fluctúa puede terminar claudicando ante el engaño. Me impacta esto porque cuando viene a mi mente la palabra claudicar, me acuerdo de Elías allí en el Monte Carmelo, cuando se encontró frente a los 450 profetas de Baal, y él dijo al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganle, y si Baal lo es, vayan en pos de él. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué claudicaba la gente en aquellos tiempos? Porque había hombres de Dios, profetas de Dios, gente que en aquel tiempo servía y que estaba claudicando. ¿Saben por qué? Porque había un espíritu engañador que se había manifestado en el seno del liderazgo de Israel. Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel. Ella era una bruja que rendía culto al satanismo, a dioses paganos, y era una tremenda manipuladora. Y no solamente manipuló a Acab, rey de Israel, sino que pudo manipular también a todo el liderazgo espiritual que rodeaba al rey de Israel, a los profetas de Dios. Los engañó, los manipuló, les torció la mano, y esos profetas, muchos de ellos, terminaron honrando al diablo y no a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Sé firme, no andes fluctuando, madura, aférrate a la palabra verdadera, no te dejes engañar. ¡Qué tremendo! Porque cuando hay un líder de carácter débil, fluctuante, qué tremendo es esto, porque yo pensaba por un momento en esto, ¿no? Acab era el líder de Israel, pero su debilidad, su constante fluctuar y no establecerse, no solamente lo desvió de su verdadera fe, sino que terminó desviando a todo el pueblo. Cuando un líder tiene el carácter débil, aquí toda una nación podía haber caído en la ruina. Pero Dios salió al encuentro con un profeta, con un llamado de parte de él, manifestó su gloria, marcó la diferencia. ¡Qué tremendo es esto! Por eso es que en este tiempo debemos estar firmes. No dejes que ningún espíritu de engaño se meta en tu vida. No te dejes controlar, no te dejes manipular. Porque sabes una cosa, que Jezabel era tan manipuladora, era mujer y seguramente utilizaba sus armas de seducción para poder seducir, para poder convencer, pero simplemente llevaba atrás el engaño. Y con lo único que se encontraron esos profetas en el Monte Carmelo fue con la misma muerte. Así que tienes que tener cuidado con esto. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver lo que Apocalipsis capítulo 2 habla. Está Jesucristo hablando a la iglesia de Tiatira en esta oportunidad, y él habla algo tan profundo que a mí me impactó. Dice en el verso 19 del segundo de Apocalipsis capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Me impacta lo que dice en el verso 19, porque está halagando Dios a la iglesia. Dios está halagando a las personas. Dice: yo conozco sus obras son buenas, y veo que hay amor en esas obras, que hay compromiso, y que tienen fe, y veo que sirven, y veo que tienen paciencia, y que sus obras
desde que conocieron mi verdad hasta hoy, fueron cambiando, son mejor que las primeras. Pero dice el verso 20, mire lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ese espíritu manipulador que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes una cosa? Este espíritu de Jezabel era el mismo espíritu de Jezabel del libro del profeta Elías. Habían pasado miles y miles de años desde que había sucedido eso en el Monte Carmelo, a lo que Dios estaba hablando al final en el Apocalipsis, en el capítulo 2. Pero ¿cómo es? Está hablando de la misma mujer. No está hablando de la misma mujer de carne y huesos, pero sí está hablando del mismo espíritu manipulador que pasó épocas. Qué tremendo es esto, generaciones, mucho tiempo, y siguió actuando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que le das lugar. No le des lugar al espíritu manipulador, no le des lugar al espíritu que viene para engañar, que lo hace con astucia. No le des lugar. Mire lo que dice, cómo actúa el espíritu manipulador. Se dice profetiza, pero enseña y seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lleva al pueblo de Dios a practicar cosas equivocadas. Por eso es que en este tiempo tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para discernir lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Tenemos que estar bien parados sobre la fe, porque este es un tiempo de cosecha abundante. Este es un tiempo donde las almas están preparadas y la cosecha está lista para levantar una gran cosecha. Pero también tenemos que tener cuidado de que no ronde en nosotros, ni entre nosotros, un espíritu de manipulación o de engaño, que andemos diciendo por ahí lo que no tenemos que decir, que aparentemos ser profetas y no lo somos, y que enseñemos cosas que en verdad no son de edificación para el cuerpo de Cristo. Mire qué tremendo es esto. Yo anoche lo hablaba con algunos discípulos y les decía esto. La palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Quiero que me acompañen rápidamente. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué me hablas esto, pastor, en esta noche? Porque necesito que te prepares, porque necesito que prepares tu corazón y que tú disiernas lo que viene por delante. Discierne a dónde vas a prestar oído, cómo va a ser tu servicio para Dios, porque Dios te añadió a la iglesia, Él es el que te añadió al cuerpo de Cristo con un objetivo, para que tú también trabajes en el ministerio, para que tú crezcas, para que tú madures y para que todos los que te rodean y forman parte de esa gran iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¿Para qué? Como decía el verso 14 de Efesios capítulo 4, para que ya no andemos con inmadureces, para que maduremos de verdad, para que podamos alcanzar nuestras bendiciones, para que podamos honrar a Dios, porque cuando no maduramos,
el síntoma más claro de que, o la muestra más clara de que no hemos madurado, es el hecho de que hemos rechazado hacer la voluntad de Dios, que hemos rechazado su formación, que hemos rechazado que Él en verdad nos establezca y Él nos fortalezca. Pero cuando comenzamos a madurar, ya no somos niños fluctuantes, ya nadie viene y nos engaña. ¿Por qué tremendo es esto? ¿Por qué Dios nos habla esta palabra? Porque por delante hay una cosecha para levantar. Pero cuidado, que el enemigo se quiere encargar de engañar a aquellos que Dios ha preparado y que Dios ha llamado para evangelizar, para ganar a otros, y los ha hecho volver atrás. Cuidado con eso. Tienes que ser de carácter firme, tienes que tener tu fe establecida y sobre todas las cosas creer en lo que la palabra escrita dice. Creer en lo que la palabra escrita dice, porque esa es la profecía más segura y no te dejes engañar de ninguna manera. ¿Es tremendo esto? En realidad es esto y no me quiero extender en esta noche. Quería dejarlos con esta palabra, quería ministrar esto a sus vidas para que podamos entender en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos donde las almas están ahí esperando, son como una esponja. Yo me encuentro con gente en este tiempo que son como una esponja para recibir la palabra, para aceptar la palabra. Gente que antes no la aceptaba, ahora la acepta, quiere saber de qué se trata. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Pero si no hemos madurado, no podemos llevar a otros a establecerse en la verdad. Si nosotros no practicamos la verdad y no somos de buen testimonio y somos firmes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que en esta noche quiero bendecirte. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Haz lo que tienes que hacer en este tiempo. Ora a Dios, ponte a cuentas con Dios, prepara tu corazón y sobre todo, ora a Dios. Si todavía no has descubierto cuál es tu propósito, para que Dios te llamó, ora para que Dios te diga qué es lo que Él espera de ti. Pero nunca te olvides que Dios honra a los que le honran y a los que le desprecian, Él los tiene en poco. Así que Dios te bendiga en esta noche. Esta palabra sé que va a correr por las células, por las casas, por las reuniones del Centro de Formación Cristiana. Sé que el liderazgo ha tomado nota. Ministre, ore para que el Espíritu Santo le dé discernimiento y no deje de creer. Anoche estábamos hablando con un grupo de varones, nos juntamos un grupo mínimo de varones, lo que se nos permite, aquí en Christoffersen, y estuvimos orando y estuvimos clamando a Dios. Y entre los testimonios que juntábamos en esa noche de discípulos, podíamos ver la bendición y la provisión de Dios en este tiempo de pandemia. Tremendas bendiciones, como varones de Dios veían la prosperidad y daban gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y luego que contaron esos testimonios, alguien me hizo recordar: pastor, ¿usted recuerda cuál fue la primera palabra que Dios nos dio a principio de este 2020? Y me la recordaron. Yo dije en principio de 2020, va a ser un año extraordinario, el mejor año de nuestras vidas. Y muchos, entienda esto, muchos han dejado de creerlo, pero hay quienes no hemos dejado de creerlo y seguimos creyendo que 2020 es el mejor año de nuestras vidas porque Dios así lo dijo. Y cuando yo escucho esos testimonios, como los que escuché anoche, le daba gracias a Dios por su fidelidad. Mantente fiel, que no importa el tiempo que transcurra el planeta. Dios es fiel todos los días de su vida. Hasta el fin lo será contigo. Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto. Próximo domingo, 20 horas, nos reunimos nuevamente. Chau, chau, bendiciones.